Les pido por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Se aproximaban los días en que Jesús estaría en la cruz del Calvario y previo a eso él vivía momentos en los que participaban los discípulos y las palabras de Jesús, entre tantas, es esta que menciona aquí el Evangelio en el capítulo 13, más precisamente en el texto 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús aquí, hablando otras cosas, dije en el texto 34, se refiere a que Él da un nuevo mandamiento, un nuevo mandamiento. Y un nuevo mandamiento es un nuevo mandamiento que se suma a los que ya se conocían. El nuevo mandamiento no queda como algo así en la nebulosa, sino que Jesús dice de qué se trata. El nuevo mandamiento que os doy es que os améis los unos a los otros, que se amen los unos a los otros. Y Él da el ejemplo, dice, como yo os he amado. Jesús nunca pide algo que nosotros realicemos que Él no lo haya hecho antes. Dice, como yo los he amado, tiempo de verbo pasado, así quiero que ustedes se amen ahora y en el futuro. Y esta es una característica de un hijo regenerado por Dios, de un hijo de Dios regenerado por Él, que ha experimentado esa obra de Dios. Dice que os améis unos a otros. Y este amor ágape no tiene nada que ver con ese amor que representa la palabra griego, amor eros. Hoy en día escuchamos, y todo lo que escuchamos es acerca del amor eros. Pero el amor ágape es ese amor que, para entenderlo, se parece al amor del padre hacia un hijo. Ese amor puro, ese amor sano, ese amor que jamás se deja de dar. Ese amor es al que se refiere Cristo Jesús. Ese es el amor que hace a la esencia de Dios. Dios es amor. No es que tiene o manifiesta amor. Dios es amor. Muy bien. Y si Dios es amor, la obra de cambio que hace en nuestras vidas, cuando aceptamos el señorío, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, hace que experimentemos eso que estamos hablando ahora en la palabra de Dios. Entonces, el mandamiento que Jesús da es para que nosotros lo cumplamos. El mandamiento que recibo de Jesús es para que yo lo cumpla. Al mandamiento que recibes vos de Cristo Jesús es para que lo cumpla, para que lo pongas en práctica. Ahora, ¿cómo puedo amar como Jesús amó? ¿Cómo puedo amar como Jesús amó? Estamos acostumbrados a amar a aquellos que permiten sean amados. Antes de conocer a Cristo, nos relacionamos de una forma que seleccionamos a las personas. Con este tengo mayor relación que con este otro, tengo afinidad. Con esta persona puedo hablar, con otro escasamente le puedo saludar. Y eso sigue y se proyecta, pero cuando venimos al Señor nos encontramos con algo que revoluciona nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos desacostumbrados. Esa forma de pensar y de vivir que teníamos antes de conocer a Dios, ahora cambia. ¿Por qué? Porque nos encontramos que Jesús nos habla de un nuevo mandamiento y ese mandamiento dice que tengo que amar a todos mis hermanos como Cristo me amó a mí y nos ama a todos. Amén. Entonces, ahí viene el primer tema. ¿Cómo es que puedo hacer posible esto para cumplirlo? Porque Jesús lo sabe. ¿Cómo puedo amar a aquel que a veces es difícil de amar? ¿Se preguntó alguna vez? Es fácil amar al que puedo amar, pero aquel que no puedo amar. Y amar es respetar, es tener paciencia, es ser tolerante 100%, es desear lo mejor, lo bueno y cuántas otras cosas más que podemos usar como calificativos para que sirvan de ejemplo en esta mañana. Bien, ahí está entonces la importancia de la relación con Dios. Hermanos, esa no es una habilidad natural que alguno tiene. Ese no es un don especial que Dios le dio, una capacidad de poder relacionarse con otros de esa manera. No, porque carecemos de eso, porque eso viene de Dios. Y de esa relación que personalmente tengo y tienes y tenemos con Dios, nace ese amor que es el amor que Cristo manifestó
para con todas las personas en ese ministerio que duró tan solamente 3 años. Ese es el amor que Jesús manifestó cuando guardó silencio, los silencios de Jesús. Había momentos que Jesús podía largarse a hablar hasta que se quede sin voz, pero Jesús se calló y no dijo nada, guardó silencio. ¿Cuántas veces nos arrepentimos nosotros? Me arrepiento yo, se arrepiente usted, de no saber ponerle freno a nuestras palabras. Aunque a veces conocemos la palabra de Dios, dice que aquel que habla sin antes oír, le es fatuidad y oprobio. Pero ya largamos porque no se puede, no podemos con ese genio, y soltamos una palabra, y la misma palabra de Dios dice que aquel que larga una palabra y no pone freno, no pone límites, es como el que soltó las aguas, vaya y júntela. Después tenemos que hacernos cargo de tantas cosas. Por eso, hermanos, cuando empezamos a ver esto, caemos rendidos a los pies de Jesús y decimos, Señor, necesitamos de ti. Jesús no se equivocó cuando dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. Sin mí ustedes nada pueden hacer. Entonces, necesitamos de Dios. Necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas. Necesitamos poder, para vivir esto que el Señor nos dice, tener una sana y saludable relación con Dios, que viene de leer la palabra de Dios y luego aplicar lo que la palabra de Dios dice a nuestra vida. Leemos, luego pensamos en eso, lo retenemos en nuestro corazón y vamos a la práctica. Jesús dijo que no debemos ser solamente oidores, sino tenemos que ser oidores y hacedores. Lo que escuchamos acá lo llevamos a la práctica, porque si nos quedamos con lo que escuchamos nada más, nos perdemos la parte de la práctica. Y en la práctica es donde necesitamos la intervención de Dios. Allí es donde te quiero ver. Allí es donde a nosotros se nos ajusta el cinturón y empezamos a ver que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. ¿Cómo tenemos que amar a nuestros hermanos? ¿A quienes? A todos sin excepción, como Jesús los ha amado. Y ese es un mandamiento. Y no es opcional para el que quiera, es para todos. Es una condición. Como es una condición indispensable estar en comunión con Dios. Fíjense, lo maravilloso de cada reunión es que puedo tener un tiempo con Dios para darle ¿qué? Para darle alabanza, para expresar mi gratitud en compañía de los hermanos, pero también Dios obra a través de los hermanos que están en ese día. A veces no lo miramos así. A veces como que, bueno, venimos, nos sentamos, miramos para el frente y venimos a ver, Señor, ¿cuál es la porción tuya para mí? Y Dios te está queriendo hacer entender, espera, la porción tuya para vos en este día va primero a pasar por este y por este hermano y va a llegar a tu vida. Por eso es que muchas veces alguien vino y me saludó y sin saber Dios tocó mi vida y uno después lo testifica. ¿Cuántos hermanos hay aquí que pueden decir, por el saludo que tuve la primera vez por un hermano cuando fui a una reunión, Dios cambió mi corazón? No fue ni siquiera la predicación. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el poder y la capacidad de hacerlo y para que nosotros nos demos cuenta. Así que no estamos aquí para decir, vamos a soportar 2 horas de cosas porque me gusta esto y esto. No, Dios está en medio nuestro y Él está obrando a través de su cuerpo, que es la iglesia, de cada uno de sus hijos. ¿Amén? Gloria a Dios. Vayamos a un pasaje para ver esto en la práctica. Vayamos juntos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vuelvo a decir, nosotros con Dios no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos con los hermanos que también aman a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios. Hechos, capítulo 9. Leo desde el 10 para extractar un poco y ajustarnos al tiempo de reunión, pero en su casa puede leer todo. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, ahí habla Ananías, cuando recibe las directivas para que haga lo que usted acaba de oír, el mismo que dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy disponible, dice lo siguiente. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Estaba refiriéndose a una verdad, a algo que él conocía porque le había llegado por comentarios de otros, de cómo era la conducta de Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, que había hecho tantas cosas terribles y ahora él se encontraba en esto que parecía una contradicción. Dios le habla y lo envía a enfrentarse, no a enfrentarse en una pelea, sino a acercarse a Pablo y le da la dirección de dónde está y dice que tiene que ir y que imponer sus manos y orar por él. Y debe ser que le provoca semejante shock que ahí Ananías no se aguanta y le dice, pero como diciéndole como que Dios no supiese lo que está sucediendo. Pero ¿cómo es la cosa? Esto es imposible. Sé porque todos los demás me han dicho tal y tal cosa, y él se conmueve por esto. Pero vemos la respuesta en el texto 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces allí Dios le descubre el propósito a Ananías, que se sentía contrariado. Por un lado experimentó la alegría de que Cristo le esté llamando para una misión tan especial, pero cuando supo en qué consistía la misión, echó para atrás, se llenó de miedo y empezó a hablar lo poco y mal que sabía de Saulo. Pero Dios le dice, mira, este es el motivo por lo cual voy a hacer. Y en esta relación personal que nosotros cultivamos con Dios, ¿se recuerda usted que dice la misma palabra de Dios, que nada hará Dios sin que revele los secretos a sus siervos? Entonces, fíjense cómo se mueve Dios, ¿no? Cómo es el obrar de Él. Porque instrumento escogido me es este, ¿quién? Saulo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en pocas palabras, aquí a Ananías se le describe todo un futuro que empezaría a vivir Saulo, quien después es Pablo, por el propósito que Dios tiene en una vida. Hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en la vida de aquel que está al lado nuestro, pero sí debemos saber que Dios está haciendo algo y debemos estar atentos en ver, Señor, ¿serviré yo para algo en esto? ¿Soy útil en tus manos para lo que mi hermano tiene que hacer? Y veo que la cosa cambia cuando empezamos a pensar de esta manera. Ahora fíjense, Ananías, que había puesto tantos reparos en esto, dice el texto 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Fue entonces, obediente, venció el temor, ubicó la dirección y entró en la casa. Todavía Saulo seguía esperando. Saulo no sabía nada de todo esto que había estado aconteciendo al principio cuando Ananías recibió la orden. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces dice que entró en la casa y poniendo él las manos, dijo, poniendo él las manos sobre Saulo, dijo lo siguiente: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta es la obra que hace Dios. Acuérdense, hace instantes dijimos que cuando Ananías se pone disponible para Dios, en el momento que se entera en qué consiste la labor que tiene que hacer, es como que se le erizan los pelos, ¿no?
Y se estremece y no quiere saber nada. Pero él después termina obedeciendo, yendo al lugar, y mire la palabra con la que se dirige a Saulo. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Claro, nosotros usamos esta palabra hermano, hermano tantas veces que ya estamos acostumbrados. Hermano, hermana, hermano, hermana. Y él se acerca y lo primero que dice es, hermano Saulo. ¿Por qué dice esto? Porque él ya estaba siendo tocado por ese amor de Dios. Porque en esa comunión con Dios y de esa comunión con Dios, de esa necesidad que tenía Ananías de Dios, Dios se toma y Dios utiliza al que está disponible para él. Ese que le diría, heme aquí, Señor, ahí Dios sabía que tenía un corazón dispuesto, pero no cumplía todos los requisitos. Y Dios va a poner lo que hace falta en el corazón que está dispuesto. Amén. Y cuando Dios empieza a equipar, empieza a hacer una obra de transformación, por eso es algo sobrenatural. ¿Cómo amar al que no se puede amar? Y sin embargo, en ese momento cuando Dios va haciendo una obra, es cuestión de tiempo. Ananías sale obediente y cuando va a Saulo, antes de poner sus manos, dice, hermano Saulo. Y luego ora en el nombre de Dios y vemos los resultados. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró su fuerza, etcétera, etcétera, y se pone en pie. ¿Quién? Saulo. ¿Por qué? Porque vemos que Ananías obedeció lo que Dios quería se ha hecho. ¿Podía haberlo hecho Dios a esto sin necesidad de Ananías? Sí. Pero Dios eligió a Ananías para que hoy nosotros tengamos un ejemplo en su palabra y podamos aprender que Dios cambia los corazones. De Ananías y también cambia el mío. Y cambia el tuyo. Y cambia esos patrones de pensamiento. Porque hermano, así como Ananías tenía escozor de Saulo, a veces nosotros pensamos en nuestro corazón. Todo va lindo, pero menos mal que lo amo a Dios. Pero el que tengo... ¿Alguna vez encontró una canita verde? Bueno, somos varios entonces. Bueno. Vamos a ver ahí nomás en Hechos capítulo 9. Ahí nomás todo cerquita. Bueno, voy a abreviar un poquito. Cuando Saulo es alcanzado por la obra de Jesucristo y él empieza a servir a Dios, había unos religiosos que se alegraban de las cosas que él hacía contra los cristianos, lo mal que los trataba. Y después Saulo se transformó en enemigo de estas personas que quisieron matarlo. Directamente cuando él no servía a los intereses mezquinos de estas personas, allí nomás dispusieron de ser un hombre reconocido a ser un candidato a muerte por parte de ellos. ¿Saben quién lo salvó? Lo salvó Dios a través de los hermanos. Porque los hermanos lo hicieron salir del lugar donde él tendría que haber muerto. Por eso, mi hermano, Dios quiere bendecirte y Él utiliza su mismo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Amén? Así que dale un codazo santo, no le mete un codazo fuerte. Hay que estar al lado tuyo y decirle, Dios me ama como te ama a vos. Y nos necesita a los dos. Ahí está. Gloria a Dios. Bueno, Pablo llega a Jerusalén. Lo que había sucedido en Damasco. Y tenía que dirigirse a Jerusalén. Y cuando Pablo tenía que llegar a Jerusalén, en Jerusalén se alegraban porque Saulo haya sido transformado, pero por dentro decían qué bueno que fue en Damasco, qué bueno que fue en Ananías, y qué bueno que los hermanos hayan hecho esto, y Dios reciba toda la gloria. Pero Saulo, el perseguidor, se acercaba a Damasco. Y cuando el pasado te condena,
Cuando la reputación no es buena, ahí están los inconvenientes. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que los hermanos le hacían el vacío. No querían contactarse con él. Y entonces aparece alguien en la escena, aparece Bernabé. Bernabé, este discípulo de Cristo, que el nombre verdadero de él no es Bernabé, sino que es José. Muy bien. Pero le dicen Bernabé, ¿por qué? Por las cosas que hacía. Entonces lo califican y Bernabé quiere decir hijo de consolación. Bernabé siempre presente antes que de la hora, en todos los lugares. Allí él está presente. Bernabé es el tipo de hermano puente, ¿no? El que hace que esto se comunique con esto. Y el puente tiene que soportar el paso de ciertas cosas. Bueno, él lo presenta a los hermanos en Jerusalén. Alguien se hace cargo de todo el peso de los antecedentes de Saulo y sirve de nexo entre los hermanos. ¿Para qué? Para que la relación sea fluida y Dios en esto sea glorificado. En todos los casos que parecen reiterativos, donde aparecen nombres de personas que han servido a Dios, están en la Biblia como un ejemplo palpable de que Dios, que todo lo puede hacer, necesita de personas que le obedezcan para hacer su obra. Entonces, Dios se valió de Ananías, Dios se valió de Bernabé en este caso, de un grupo de hermanos que salvaron la vida de Saulo, y Dios en este tiempo también quiere utilizar tu vida para que seas de bendición a otros. ¿Amén? Ayer vinimos nosotros en compañía de preciosos hermanos que nos sorprendieron gratísimamente. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos hacia casa y de pronto vinimos, ya no sé, más que pasajero VIP en compañía de amados hermanos, que no les quedaba de paso. La gloria sea para Dios, pero el amor se dice, se escribe y se expresa de muchas formas. ¿Amén? Bueno. ¿Te dice algo el Espíritu Santo? Jesús dice, Mateo 23:8. Dice, pero vosotros no queráis que los hombres que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Esto aquí es una disposición porque es una cuestión de función, de servicio. Estar parado aquí 40 centímetros arriba del piso no nos hace mejores que nadie. Yo no soy mejor que nadie, yo estoy para servir a Dios sirviendo a ustedes. Cuando Noemí compartió, ella sirve a Dios sirviendo a ustedes. Y ninguno de ustedes es más delante de Dios, al contrario. Hermanos, dice la palabra de Dios que el que se sienta a la mesa es el importante, no el que sirve. Y hemos sido llamados por Dios a servir. Así que cuando hoy en día se piensa en lo encumbrado de una persona, en el título, en el honor, en esto, en lo otro, y por ahí se ponen títulos, subtítulos y cositas así, para establecer como una especie de diferencia, viene bien recordar lo que dice la palabra del Señor. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro. Porque uno es vuestro maestro, y dice ¿quién es? Cristo. Cristo es el Señor. Él es el maestro. Y vosotros sois, ¿qué cosa? Hermanos. Vosotros somos hermanos. Vaya, hay otro toquecito más decirle, somos hermanos, gloria a Dios. Somos hermanos porque pertenecemos a un mismo Padre, Cristo Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 16, texto 20, el apóstol Pablo, el mismo Saulo que recibe la misericordia de Dios a través de Ananías, cuando va y le dice, hermano, ¿cómo habrá sonado esa palabra, no? ¿Qué instante ese? Saulo que presenció la muerte del primer mártir cristiano. Saulo que está necesitando recobrar la visión, impactado por lo que fue el encuentro con Cristo. Escucha una voz que suena por primera vez en la habitación donde está. Sus oídos
ahí la escuchan por primera vez. Y lo primero que dice el que viene a verlo es, hermano Saulo. Y la palabra hermano tiene un peso extraordinario. La palabra hermano es la anunciación de aquel que daría todo por ti. Hermano es aquel que se alegra y que está para ser instrumento de bendición a tu vida. Y eso viene por la obra de Dios, por eso a Dios sea toda la gloria. Amén. Bien. Pablo señala aquí, el saludo entre los hermanos tiene que ser, ¿de qué forma? Con el ósculo santo, con el beso de respeto y de amor santo. Costumbre que solamente tenían los cristianos y que debemos aprender a tener los cristianos. Amén. Los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y a veces tantos esfuerzos que hacemos en la vida para tratar de trascender y de hacer cosas. Vamos a Juan juntos, por favor. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Dijimos que Jesús dijo que Él daba un mandamiento nuevo. Y que ese mandamiento es, a ver si nos acordamos, hace media hora lo dijimos. Bueno, dígaselo mejor al que está al lado. El mandamiento nuevo es que te tengo que amar como Cristo me amó. Y aunque te suena raro escuchar al hermano que te dice eso, estás escuchándolo de boca de él. Date un pellizcón a vos mismo y decís, es increíble. Dios me dice que te tengo que amar como Él me ama a mí, hermano. Y hasta podíamos pedirle perdón porque muchas veces no lo entendemos así. Y Jesús dice en el texto 35 del mismo capítulo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Fuera de Dios, en desobediencia a esta palabra, vienen las disputas por pequeñeces o por celos egoístas. El trato áspero, desconsiderado, con palabras duras y dañinas que causan heridas, son justamente por no entender esto que la palabra de Dios dice. Pero cuando nosotros en nuestra vida experimentamos la obra gloriosa de Dios a través de la práctica de la palabra de Dios, somos bendecidos. Jesús iba a enfrentar los momentos difíciles de la cruz, pero quiso dejar esta enseñanza para todos los que estaban con Él y para todos nosotros. En esto nos conocerán, que somos discípulos de Cristo, que aprendemos de Él. ¿Por qué? Porque tenemos amor unos a otros. Amor es servicio, es comprensión, es atención.